Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Libra, aquí con esta carta del colgado me están diciendo de que muchos de ustedes pueden ser que estén pensando que las cosas no están saliendo exactamente como ustedes querrían que les salieran. Puede ser que muchos de ustedes incluso estén pensando que su vida está patas arriba. Esta carta te indica que veas las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, porque las cosas están saliendo exactamente como tienen que salir, o simplemente que debes verlas desde otro ángulo para encontrar la solución. Sobre todo eso, si tú ves que las cosas no te están saliendo como tú quieres que te salgan, porque quizás lo has intentado, lo has vuelto a intentar, lo has hecho millones de veces, pero no lo consigues, quizás no millones, pero son unas cuantas, ¿ok? Y no lo consigues, te enfrentas a la misma situación, pero definitivamente la solución no llega y tu vida sigue exactamente igual. Esta carta te dice, velo desde otra perspectiva, velo desde otro ángulo, enfócate en la solución, no te enfoques más en lo que está alrededor de ustedes, enfócate en cómo salir de esto. Y el paje de bastos es una idea que te va a estar llegando o alguien que te va a decir, mira, de la forma que tú lo estás haciendo no funciona. Tienes que hacerlo de esta otra forma y te reorienta el camino. O sea, tiene mucho que ver con esta carta del colgado que te está diciendo, ve las cosas de otra perspectiva, pues la carta del paje de bastos te dice, haz las cosas de una forma diferente a lo que la estás haciendo actualmente para que puedas encontrar la salida. Y esta idea o esta persona te va a estar llevando hacia la solución. Cuando ustedes la vean, señores, van a decir, y esto era tan fácil que se resolviera, y como yo no lo vi antes, como no me percaté de que esto se podía resolver de esta forma. Aquí ustedes reorientan su acción por completo. Esto es algo que no habían hecho con anterioridad. Como siempre les digo con esta carta, para que se den cuenta de cómo funciona esto. Esto es como cuando ustedes están tratando de meter una mochila en un hueco de una ventana y no cabe, no funciona, no pueden pasarla por ahí, o contra una pared te empuja, pero no pueden meter la mochila, no pueden, a menos que rompa la pared, y tú no puedes, quizás pues físicamente no puedes romperla, ¿ok? Y entonces tú te fijas que a 2 o 3 metros existe una puerta, y no solamente va a entrar la mochila, sino que tú también vas a estar entrando. Así que tú vas a decir, contra, y esto se me solucionó así. Así tan fácil que yo no lo había visto. Exactamente es así. Por eso esta carta te estaba diciendo, ve las cosas desde otro ángulo, ve las cosas desde otra perspectiva para que puedas llegar a una solución. Y esta información Libra te va a estar llegando de una forma un poco rara o un poco extraña. Esto puede ser que les llegue en los sueños. Así que a la hora de dormir, si ustedes tienen alguna dificultad, si están haciendo algo y no lo consiguen, simplemente pídanle a Dios, al universo, a sus ángeles, a sus guías, a lo que sea que ustedes crean. Mándame la información de cómo solucionar esto, cómo yo puedo ver una salida fácil, porque siempre existen salidas fáciles, lo que lamentablemente las personas no las ven, ¿ok? Y entonces que te diga cuál es la salida más fácil para tú poder ponerlo en marcha. Y esa información, señores, les va a estar llegando. Acá hay una mujer que puede ser la que te traiga esa información, o una mujer simplemente que les ayude a manejar esto. Esto es la reina de copas. La reina de copas es una persona amable, una persona buena, bondadosa, que va a estar apoyándolos emocionalmente en este proceso, en este nuevo cambio, en este nuevo camino, en esto diferente que van a estar haciendo. Esta persona va a estar ahí. Es una persona con muchísima intuición y es una persona muy madura que podría estarte ayudando, Libra, a que tomes las mejores decisiones. Hazle caso a esta persona que puede estar alrededor de ustedes físicamente, ojo, pero también puede ser la persona que te dé la información de forma rara en un sueño. Puede ser una guía, puede ser una virgen, una diosa, no sé, en la energía que ustedes crean, esta energía femenina podría estarles dando precisamente la solución. Vamos a ver qué otras cartas salen acá para el libro. Vamos a ver qué otras cartas salen aquí para mis amigos de Libra. Aquí Libra, con esta carta de la suma sacerdotisa te están indicando que confíes en tu intuición, que hay información oculta, aquí hay secretos quizás del trabajo o del negocio, lo que sea que estés haciendo, que se van a estar revelando. Aquí hay algo que va a estar saliendo a la luz.
Aquí ustedes van a estar recibiendo una señal o una información que te va a estar dando la clave del conflicto o del problema que ustedes tienen. Y por supuesto, cuando lo sepan, van a saber cómo resolverlo. Acá ustedes van a tener una información que hasta ahora permanecía oculta, una información que quizás era parcial, porque aquí la carta de la luna me está hablando específicamente de eso, que hay un camino que está trazado por el cual ustedes ya saben que van a estar transitando, pero había información que no estaba del todo clara, no tenías la información completa o no vas a estar teniendo la información completa de inicio. Sin embargo, la carta de la suma sacerdotisa me indica que esto se aclara y que la información que está oculta por las tinieblas de la luna se te van a estar revelando, vas a estar conociendo cómo transitar este camino. Así que lo que aquí está podría estar oculto o podría estar con dudas o podría estar en la nebulosa, esto por fin se va a estar aclarando y vas a tener que tomar una decisión importante, Libra, una decisión donde que quizás esto que tú vayas a hacer o esto que tomes una decisión de hacer, quizás esta decisión pues específicamente no va a estar de acuerdo con lo que las personas esperan de ti, con lo que las personas que te aman quisieran que tú hicieras. Eso se refiere específicamente a esta decisión que van a tener que estar tomando, que es una decisión poco fácil de tomar. Esto puede referirse, señores, a que quizás ustedes tengan un empleo y deban irse a otro empleo. Sin embargo, no es lo que tu familia quisiera que tú hicieras, o tengas que abandonar quizás un negocio familiar o el negocio donde tú estuvieras para hacer otro, o simplemente quizás viajar fuera de tu ciudad y dejar detrás quizás a la persona que amas. Acá hay una decisión importante que van a tener que estar tomando y es debido a que recibes esta información que va a estar aclarando todas tus dudas, que te va a estar haciendo ver las cosas desde otra perspectiva. Si tú quieres lograr tus objetivos, si tú quieres lograr cosas, vas a tener que tomar decisiones importantes que aunque no les convengan, aunque no quieran las personas que tú quieres o que están alrededor tuyo, sería lo mejor para ti. Así que aquí te vas a encontrar en una disyuntiva. ¿Hago lo que las personas que me aman esperan que yo haga o simplemente hago lo que me conviene a mí, aunque a ellos les desagrade? Es una decisión un poco conflictiva e importante que van a estar teniendo que tomar, Libra. Vamos a ver qué más, qué otra información viene acá. Vamos a ver qué otra cosa, qué otra información viene para ustedes. Wow, salió fuerte esa parte. Acá, Libra, con este as de oros, cuando ustedes tomen esa decisión, pues les va a estar llegando dinero. Aquí puede haber un nuevo empleo con remuneración bastante generosa, bastante grande. Puede haber una oportunidad de ascenso para muchos de ustedes. Aquí puede haber comienzos sólidos, algún tipo de crecimiento en su economía, en su cargo, en lo que sea, en el empleo que ustedes estén. También pueden haber subvenciones, pueden haber ganancias bastante fuertes. Esta carta anuncia la llegada de noticias, de riquezas o de dinero de golpe, sin necesidad de que ustedes hayan hecho ningún tipo de esfuerzo con anterioridad. Aquí ni un trabajo previo. Esto les va a estar generando muchísima satisfacción y muchísima felicidad en Libra. Quizás no llega por el esfuerzo que hacen, pero sí por las decisiones que vayan a estar tomando. Y la llegada de este dinero, la llegada de esto que les va a estar recibiendo con muchísima felicidad para ustedes, va a estar permitiendo que este sufrimiento del 3 de espadas se termine en la vida de muchos de ustedes. No es la mejor carta de éxito y triunfo estas dos, pero sí me están indicando de que aquí hay un dolor, aquí hay un sufrimiento que va a terminar para ustedes, Libra, y eso tenía que ver muchísimo, o quizás tiene que ver con esta decisión que ustedes van a estar tomando. Cuando vean las cosas de otra perspectiva, desde otro punto de vista, pues van a estar permitiendo que este dinero llegue a sus vidas y que esta etapa de sufrimiento, que esta etapa de dolor definitivamente termine y concluya en la vida de ustedes. Aquí esa etapa definitivamente se acaba porque les va a estar llegando esta carta que genera muchísima felicidad. Aquí llega dinero y por supuesto va a estar terminando con algún conflicto, algún problema que ustedes tenían que lo van a estar resolviendo, Libra. Vamos a ver ahora algún otro mensaje con las cartas de Lenormand que no hayan salido ahí, o algo nuevo, algo diferente, o algo para confirmar la lectura. Y sale para esa carta. Vamos a ver.
Esta es la carta de la guadaña, señores. Aquí hay algo que se corta de raíz, hay algo que termina por completo, hay algo que finaliza. Aquí hay un corte con algo viejo, con algo que no sirve y es lo que está indicando precisamente esa carta. Vamos ahora, Libra, con un mensaje de la baraja del bosque místico para ustedes. Sin presión, Libra. Libra, con esta carta de sin presión te están diciendo que cuando quieras más no te empujes a ti mismo ni a los demás para obtener más. Que des más de tu ser puro y genuino y la vida inmediatamente y sin esfuerzo te lo va a estar devolviendo. Libra, déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo recibo todo el dinero que llega a mi vida. Yo recibo todo el dinero que llega a mi vida. Y nos vemos, Libra, en el próximo video. Hasta la próxima.